Viernes de libros. Uno de los primeros libros que comenzamos a revisar cuando Paolo Ugaz y yo iniciamos la investigación de Mitad Monjes, Mitad Soldados hacia finales del 2010, principios del 2011, fue este de acá. Marcial Maciel, Historia de un criminal, escrito por la periodista Carmen Aristegui, la periodista mexicana, bastante conocida por sus entrevistas, y esta es una recopilación de sus entrevistas sobre el caso Marcial Maciel. El libro es de Grijalbo, publicado en el año 2010, y en este cuenta Aristegui que fue el 15 de abril del año 2002 cuando le pone el foco de su atención periodística al caso de los Legionarios de Cristo, junto con el periodista Javier Solórzano, porque ambos, Aristegui y Solórzano, tenían un programa semanal en Canal 2 de Televisa, el canal de las estrellas, que se llamaba Círculo Rojo, que era un programa en el que entrevistaban en profundidad a diferentes personajes que usualmente estaban bajo el radar. Recordemos que la primera denuncia periodística que destapa el caso de la Legión y de los crímenes de pederastia de Marcial Maciel se da en el año 1997 en el diario norteamericano Hartford Courant de Connecticut, y a partir de ahí, cuando 8 ex legionarios abusados sexualmente por Marcial Maciel deciden hablar, el caso comienza a explotar y a reventar en diversos medios mexicanos, pese a la importante influencia e injerencia que tenía Marcial Maciel con la mayoría de propietarios y de telecasters mexicanos. Dice en la introducción Carmen Aristegui, una introducción bastante larga, que es buenísima, que el caso Marcial Maciel ha vivido en los últimos meses del 2010, este libro se publica en el 2010, un giro que pudo y debió ser copernicano, pero no alcanzó a hacerlo. No le alcanzó la fuerza a Benedicto XVI para llamar a cuentas a la estructura de poder y encubrimiento creada dentro y fuera de la Legión. Marcial Maciel contó con la ayuda, la complacencia y la complicidad de muchos, lo que le permitió vivir a plenitud una existencia de lujos, riqueza, mentira, simulación y crimen, protegido por un enorme manto de impunidad del cual ahora nadie se hace cargo ni se responsabiliza. Cualquier parecido con la realidad peruana es pura coincidencia. Más adelante va diciendo, en su introducción, habla sobre la cúpula que acompañó a Marcial Maciel y dice que solapó e hizo posible a Marcial Maciel, que la estructura de control y gobierno creada por Maciel no desapareció. Sus encubridores no fueron destituidos. Los herederos de Maciel y su estructura de gobierno fueron ratificados. Y el Vaticano prefirió sostener la maquinaria y declarar a Maciel como un criminal solitario. O sea, actuó solito, ¿no? No sé cuántos años, décadas, actuó solito y nadie se enteró. No se llegó al fondo de la cuestión y, bueno, luego pasa a dar cuenta de las entrevistas que hace sobre el caso
Hay una a Jeff Anderson, un abogado norteamericano, quien, entre otras cosas, dice que el caso Maciel es el clásico ejemplo de cómo el Vaticano y los jerarcas de la Iglesia deciden protegerse a sí mismos. También hay una extensa entrevista al ex sacerdote Alberto Atié, quien ha sido uno de los principales activistas de hacer público el caso Maciel en México y en el extranjero. También aparece una entrevista bastante extensa a José Barba, quien vive todavía y es un señor bastante mayor, uno de las víctimas de Marcial Maciel, uno de los 8 que salió a denunciar los abusos sexuales de Maciel. También aparece el testimonio de Saúl Barrales, un mexicano nacido en el año 1932, que también fue legionario de Cristo desde los 12 años hasta los 25. Le pregunta Aristegui, ¿cuántos muchachos estuvieron con Maciel? ¿Cuántos que haya abusado de ellos? Más de 100, responde Saúl Barrales. Yo presumo que muchos más, pero claro, es una hipótesis. Dice también Barrales, yo pongo en tela de juicio al Papa actual, que en ese momento era Benedicto XVI, y al anterior, Juan Pablo II, porque sí conocieron estas cosas. También entrevista a Bernardo Barranco, un ensayista y especialista en estos temas que hemos hablado sobre él en este espacio. Barranco comenta, por ejemplo, Maciel requirió complicidades para poder construir este imperio económico religioso, apoyos gubernamentales para terrenos, apoyos empresariales con donativos, apoyos, redes, contactos, vínculos. Es decir, ahí hay décadas de vínculos y de prácticas que explican el fenómeno Maciel. Son tan importantes las voces que cuestionan como los silencios. Y uno de los grandes silencios es el de la propia Iglesia Católica. Dentro de las diversas entrevistas que aparecen en el libro de Carmen Aristegui, hay una a Jason Berry, que es uno de los periodistas, junto con Reiner, el otro, a los que yo suelo describir como los Woodward y Bernstein de la pederastia clerical, y que fue uno de los que destapó, junto con Reiner, el tema del escándalo de la Legión o el escándalo Maciel. Y Berry dice con solvencia, con seguridad, que el cardenal Angelo Sodano, quien fue secretario de Estado del Papa Juan Pablo II, era el protector de Maciel. Maciel y los legionarios le daban dinero a Sodano. Sabemos que le pagaron al sobrino de Sodano para construir la Universidad de la Legión en Roma. La historia de la Legión es una historia de dinero y poder. También dice Berry que los colegios de los legionarios son actividades de marketing para los legionarios. Son un elemento clave para la recaudación de fondos porque usan las escuelas para atraer a padres adinerados. Ese es el modelo en Monterrey, en la Ciudad de México y ciertamente en los Estados Unidos. Más adelante comenta que Maciel imponía un culto a la personalidad, pero lo que distingue a la Legión es que representa una máquina de hacer dinero. La Legión es el más exitoso ejemplo de la religión como una corporación multinacional o algo parecido. Maciel construyó una corporación usando la religión.
Y entre las cosas saltantes de este valiosísimo libro de Carmen Aristegui, donde están todas sus entrevistas sobre el caso Maciel y los legionarios, es que hay una a Luis Garza Medina, uno de los hombres más cercanos a Marcial Maciel, el cura empresario de la Legión de Cristo, quien le dice, entre tantas cosas, a Carmen Aristegui: la Legión no puede tener a nuestro padre, refiriéndose a Maciel, como modelo de vida ni como referente espiritual, porque la suya ha sido una vida disfuncional. Con esa frase trata de explicar el fenómeno de los abusos en la Legión. Sobre por qué no se denunció esto antes, desde adentro, ¿no? La justificación de Garza es decirlo hoy, decirlo mañana. Tampoco es que haya una obligación moral para decirlo hoy, ¿no? Si lo puedes decir mañana y lograr un mejor efecto. Y dice, creo que ha habido errores. En esencia, su explicación, ¿no? En esencia, lo que sucedió porque él, Maciel, era un hombre con una debilidad psicológica. Posiblemente también había un problema moral, pero eso no me toca juzgarlo a mí. Esto no hubiera sucedido si hubiéramos sabido las cosas que pasaron con más antelación. Esto ya me suena raro, ¿no? No suena muy creíble, por decirlo de alguna manera. Y más adelante comenta en esta reveladora entrevista de Carmen Aristegui a Luis Garza: tenemos que hacer una reflexión y tratar de que algo parecido no vuelva a suceder. Ya sobre la vida, hijos, parejas, abusos de Maciel, dice Luis Garza, ya hacia el final de la entrevista: nuestro padre tenía una sexualidad desestructurada. Esto hizo que tuviera una relación con una mujer a lo largo de 30 años prácticamente, de la cual ellos no se enteraron, de la cual tuvo una hija. Era una relación cuasi marital. O sea, no es que la viera una vez al año, era una relación constante. Pero ellos nunca se dieron cuenta que eso pasaba. Durante este periodo también tuvo una relación con otra mujer, de la cual es probable que haya tenido 2 hijos. No, es probable no, tuvo otros hijos. En una relación simultánea. Por esta sexualidad desestructurada, es la explicación, justificación o relativización que hace Garza sobre el comportamiento perverso de Marcial Maciel. Nuestro padre, dice, también tenía actos homosexuales y también actos sexuales con menores, que se han continuado de forma constante a lo largo de toda su vida, desde los años 40 hasta los 90. Y claro, una vez más, ellos jamás se enteraron de que eso pasaba. Cuando llegamos a concluir con certeza que efectivamente la niña era hija de él, fue en septiembre del 2006. Y así se la pasa tratando de justificar lo injustificable el padre Luis Garza Medina, y termina diciéndole a Carmen Aristegui: como nuestro padre estaba más allá del bien y del mal, éramos serviles.
Perdón por la palabra que he utilizado, pero éramos serviles. Y el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Si una persona llega y te dice, ustedes tuvieron que saber, los superiores tuvieron que saber, efectivamente, hace como un silencio, ¿no? Efectivamente creo que de esta historia no se salva nadie. Al final, ya alguito le jaló la pita a Carmen Aristegui. Un libro imprescindible para quienes le interesan estos casos y, para variar, las preguntas de Carmen Aristegui no defraudan y el contenido realmente vale la pena. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si el fucking virus lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.